Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que Dios nos da de poder estar nuevamente a través de este medio, hermanos, para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta hora yo le invito ahí en casa que oremos a Dios para iniciar con este tema del día de hoy. Le invito a que ahí en casa incline su rostro conmigo. Todos juntos oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Nos acercamos a ti, Señor, creyendo, mi Dios, que usted tiene una palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Nos acercamos nosotros, Dios, reconociendo, Padre, que necesitamos, Señor, del consejo de su palabra para nuestras vidas, en nuestros días, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, danos entendimiento, Señor. Abra nuestra vida, abra nuestro corazón, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Bendice a aquellos, Señor, oyentes que tal vez, mi Dios, por gracia suya, oirán este mensaje, Señor, de su palabra. Padre, que el nombre de Jesús sea glorificado, mi Dios. Que los enfermos sean sanados. Si alguien, mi Dios, necesita salvación, Señor, pueda tener un encuentro con Jesús, pueda reconocer su necesidad, Señor, de salvación. Pero si alguien, Señor, también necesita reconciliarse, que hoy lo pueda hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, toma mi vida, Espíritu Santo, pon tú las palabras. Quita todo estorbo. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por lo que usted va a hacer. A usted sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Nos damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido bueno. Siempre acostumbro a dar las gracias a Dios porque pues Él es el que nos da la vida, es el que nos da la salud. Y esa semana que ha pasado, pues nos tocó estar un poco con necesidad de salud, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sanado, Dios ha dado victoria, hermanos, y esta es la palabra que creemos, que en Jesús podemos encontrar la respuesta a cualquier situación que nos podamos encontrar. Yo en esta hora yo le invito, hermano, ahí en casa, que tome su Biblia, por favor, y vayamos al libro de ahí del Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, del versículo 43 al 44. Yo creo que vaya conmigo, por favor, tome su Biblia y leamos juntos estos dos versículos de la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Gloria a nuestro Dios. El tema que le he puesto, amado hermano y amigo, en esta mañana, este pequeño mensaje, es tocando el borde del manto de Jesús. Que en esta mañana Dios quiera que usted y yo podamos acercarnos a Él y podamos tocar el borde del manto de Jesús ante cualquier situación que pudiéramos estar pasando. Mis hermanos, en este pasaje de aquí de San Lucas, habla que Jesús, en el capítulo 8, narra que Él venía de la ciudad de Gadara, donde había libertado a un joven que había estado endemoniado. Y dice, la palabra narra que muchos de aquella ciudad no quisieron que Jesús siguiera ahí, así es que Jesús tuvo que subir otra vez a la barca
con sus discípulos y llegó a otra ciudad, al parecer era Capernaum. Y aquí fue diferente, aquí la gente le esperaba, la gente le recibió, la multitud le recibió con gozo, porque todos esperaban ver a Jesús, todos esperaban escuchar a Jesús, el mensaje de la palabra de Jesús. Y dice la Escritura, amados hermanos, que había en ese versículo que leímos ahorita en el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, había gastado en médicos todo cuanto ella tenía y por ninguno había podido ser curada. Vemos aquí, si usted analiza ahí en su casa, en su Biblia, vemos a una mujer enferma con una necesidad de sanidad. En este caso le llaman de flujo de sangre. Y también vemos una característica que tenía 12 años de enferma. 12 años, imagínese usted, hermano y amiga, hermanos, 12 años con esa enfermedad de flujo de sangre. Algo más, había gastado todo su dinero en médicos. Y también algo que resalta este versículo es que ningún médico, ningún doctor había podido ayudarle. Por ningún médico había sido curada. Seguía enferma. Marcos habla que antes estaba peor, le iba peor a esta mujer necesitada. Y esta enfermedad, hermanos y amigos, la enfermedad que tenía esta mujer era conocida como hemorroisa, es decir, un desarreglo en lo menstrual, o como se le conoce, el tiempo de la mujer. En aquel tiempo, déjeme comentarle que en aquel tiempo esta enfermedad era considerada como avergonzante. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, si tiene su Biblia, vayamos ahí a Levítico. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Levítico capítulo 15, versículo 25? Dice de la siguiente manera: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¡Qué tremendo! Estos versículos del Antiguo Testamento en Levítico dicen que una mujer, cuando tenía su periodo de la mujer, se tenía que guardar, se tenía que separar 7 días, porque estaba pasando por un tiempo donde se le denominaba inmunda o impura. Pero vemos en el versículo 25 que menciona que si este flujo seguía, la persona seguía en esa situación, en ese concepto de tenerla como impura. Es por eso que esa enfermedad para aquella mujer le avergonzaba. Y en su grande necesidad, hermanos y amigos, dice la Escritura que aquella mujer en Marcos capítulo 5, versículo 27, vaya conmigo por favor en Marcos capítulo 5, 27, dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vemos aquí, hermanos, en este evangelio también de San Marcos, que esta mujer había oído hablar de Jesús. Y cuántas veces la gente o nosotros hemos oído hablar de Jesús. Cuando vienen las pruebas, vienen las luchas a nuestras vidas, la dificultad, hemos oído hablar de Jesús, pero tal parece que la prueba, la lucha, la dificultad, la enfermedad
la situación difícil que afrontamos, tal parece que nos achicamos y nos olvidamos que hemos oído hablar de Jesús. Hermano y amigo, en esta hora el Señor nos habla a través de su palabra que esta mujer había oído hablar de Jesús. Y dice también ahí, no solamente había oído hablar de Jesús, vino detrás de él entre la multitud y dice que tocó su manto. El versículo 44 de San Lucas, en el capítulo 8 de San Lucas, versículo 44, dice que se le acercó por detrás a aquella mujer en su gran necesidad. Recordemos que Jesús, cuando llegó a aquella ciudad, muchos le esperaban y le recibieron. Y habla de multitudes que esperaban a Jesús. Así es que Jesús no iba con unos cuantos, iba con miles, porque habla de multitud. Pero dice la palabra de Dios que cuando esta mujer había oído hablar de Jesús, vemos que ella se acercó con fe. Primero había oído hablar de Jesús y después se acercó con fe para querer tocar el manto de Jesús. Dice que se acercó con fe y dice también ahí, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice San Lucas. Lucas es un poco más detallista en las cosas que acontecieron. Y Marcos dice que aquella mujer decía, cuando se acercó por detrás para querer tocar a Jesús, dijo, ella pensaba y decía, si tan solamente tocara el manto de Jesús, seré salva. Vemos aquí a una mujer necesitada de salvación. Vemos aquí una mujer que reconoce su condición, pero también que pone su confianza en alguien que la podía ayudar. Y dice la palabra, y ese alguien que le podía ayudar se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios. Ella había dicho, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 44 del capítulo 8 de San Lucas, dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Gloria a Dios. Lucas narra que solamente tocó el borde del manto de Jesús. Jesús, déjeme comentarle que Jesús, como judío, usaba un manto, y el manto era una sola pieza de tela sin costura. Esta se usaba sobre la túnica en forma de, como hoy se le conoce, de chal, y en las cuatro esquinas llevaba unos flecos. Y no sé si se puede imaginar a Jesús con su túnica, con sus vestidos, y tener ese manto sobre como un chal que le llegaba hasta sus brazos y tal vez hasta los tobillos. Y dice Lucas que cuando aquella mujer se acercó, dice que tocó el borde del manto de Jesús. Déjeme decir el borde del manto de Jesús. El manto era una sola pieza que estaba sobre las túnicas de aquellos hombres en aquel tiempo, y de una sola costura, y el borde o el fleco, que es lo mismo, venía siendo algo como esto. No sé si lo alcanza a apreciar. Por decirlo, estas barbillas que ven aquí en este pedazo de tela, se ven unas barbillas. Pues aquella mujer, cuando se acercó en fe, en medio de su necesidad, en medio de la multitud, déjeme decirle que no fue fácil que aquella mujer se metiera en medio de aquella multitud. Y la palabra del Señor dice que aquella mujer, dice Lucas, que tocó el borde del manto de Jesús.
Así es que cansada, fatigada, a como pudo, ella se acercó con fe y alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús y al instante quedó sana. Dice la palabra de Dios, dice Lucas, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. En Marcos dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que estaba sana de aquel azote. Gloria a nuestro Dios. Así es que cuando la mujer, hermanos, tocó el manto de Jesús, lo que tocó fue el borde, fue el fleco del manto de Jesús. Esto fue suficiente, mis amados, para que recibiera la sanidad en su cuerpo. Gloria a Dios. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, en un tiempo cuando de joven que teníamos que tramitar la cartilla. Yo tenía poco en el camino del Señor, nuevecito, y recuerdo, mis amados hermanos, que pues se me había pasado el trámite de la cartilla, y cuando me convertí a Cristo pues quería hacer las cosas como tenían que hacerse, hacer el trámite, pero les llamaban remisos, tenía que ir a cumplir un servicio. Pero cuando me tocó a ir a checar aquella fecha de cuando me tocaba ir a cumplir un servicio que me tenían que dar por cierto tiempo, yo recuerdo que nos iban pasando de 10 en 10 en aquel lugar donde son citados todos aquellos que van a tramitar su cartilla por primera vez, o aquellos que se les nombra remisos por no haberla tramitado a tiempo y tener que cumplir con ciertos requisitos para que poder recibir la cartilla liberada, recuerdo. Y le comento, yo tenía poco de cristiano y no sé si días o meses, y lo que recuerdo es que nos pasaban de 10 en 10 y aquellos soldados pues hablaban fuerte, hablaban rudo, a que se movieran, a que el que sigue, y algo así fuerte, palabras muy ásperas, porque normalmente la mayoría así son, tienen una disciplina muy fuerte los soldados, y yo recuerdo que cuando yo pasé entre ellos 10, entre aquella fila de los 10, yo era el tercero, y el soldado le pregunta al primero que estaba en la fila y le dice, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedicaba aquel hombre? Y aquel hombre le dijo que era obrero de Dios, que servía a Dios, que era predicador. Y yo vi el semblante de aquel soldado que se puso algo pálido y se quedó en silencio cuando escuchó que aquel primer persona que estaba ahí, para preguntarle su nombre y a qué se dedicaba, para decirle cuándo tenía que venir a ofrecerse un servicio a tal lugar durante 6 meses, algo así era. Y yo no sabía que el primero y el segundo venían juntos, ha venido juntos a ese trámite. Pero lo que sí recuerdo, mis amados, es que la cara de aquel soldado cuando aquel hombre que estaba en primera fila le dijo que era predicador de la palabra de Dios, y yo recuerdo que aquel soldado se quedó callado por un tiempo y dice, a ver, estos 10 pásenle para acá. Los 10 nos pasaron a otro lugar, no donde todos los otros 10 iban mandando, porque donde nosotros estábamos eran puros de remisos. Pero cuando nos mandaron para este lado, porque el soldado dio la orden, le dice el soldado a la persona que está adelante que ninguno de los 10 que estábamos atrás, 9 que estábamos atrás del de adelante, que ninguno de nosotros íbamos a tener que ofrecer un servicio de esa manera durante tanto tiempo para poder liberar la cartilla de ese tiempo, de ese trámite. Entonces yo no entendí, pero lo que sí recuerdo, hermanos y amigos, es que uno de ellos dijo, nos cayó el manto, el manto de Jesús cayó sobre nosotros. Pero yo no entendía a qué se refería con que el manto de Jesús nos había caído a nosotros como 10. Y la buena nueva, por decirlo así, la buena noticia era que
que ninguno de los 10 que estábamos ahí íbamos a presentar un servicio. Solamente Dios sabe por qué sucedió de esa manera. Y para no hacérselo largo, recuerdo que el primero, estábamos juntos ahí y el primero nos invitó al segundo y al tercero, que era yo, nos invitó a comer a su casa como para celebrar. Le habló a su esposa y dijo: prepárate algo porque vamos a festejar. El manto de Jesús ha caído sobre nosotros. Y qué bendición que nosotros podamos acercarnos, hermanos y amigos, a tocar el borde del manto de Jesús. Aunque sea solamente el borde, aunque sea solamente el fleco, quiero decirle que es suficiente para que las cosas cambien. Es suficiente para que el enfermo sea sanado. Es suficiente para cualquier dificultad que estemos pasando. Jesús la pueda cambiar para bien. Pero es necesario que reconozcamos, si hemos oído hablar de Jesús, como esta mujer, es necesario que vengamos, es necesario que reconozcamos que Él es el único que nos puede ayudar. Cuando estemos en diferentes circunstancias, hermanos, vengamos en fe a Jesús como lo hizo esta mujer. Ciertamente no será fácil, habrá trabas. A esta mujer había una multitud por delante de ella. Ella vino desde atrás para tocar a Jesús. Y yo creo que esta mujer se sentía muy débil con esa enfermedad que tenía de flujo de sangre. Dice la palabra del Señor en el versículo 45. Si va conmigo ahí en la palabra. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Jesús quiere que en esta mañana le toquemos. Marcos dice que Jesús, narra Marcos diciendo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús hace una pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Pudiera recordar usted cuando Jesús lo tocó para salvarle, para perdonar sus pecados? Qué maravilloso es cuando Jesús nos toca, pero Él está diciendo: ¿quién es el que me ha tocado? Dice la palabra que todos le negaban. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, los demás discípulos: Maestro, mira la multitud, te aprieta y oprime, y dices tú: ¿quién es el que me ha tocado? Dice la palabra del Señor, hermanos, que versículo 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús miraba alrededor: alguien me ha tocado. Marcos dice que él miraba alrededor. El Evangelio de San Marcos narra que él miraba alrededor. ¿Quién? Que alguien dijera quién le había tocado. Y dándose cuenta la mujer, hermanos, a la existencia de Jesús, de que quién era quien le había tocado, porque poder había salido de él. Jesús sabía que algo había sucedido. Y dice la palabra, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Gloria a Dios. Esta mujer se dio cuenta que no había quedado oculta. Se había dado cuenta que Jesús conocía quién le había tocado. Pero era necesario que esa mujer reconociera y fuera testimonio para aquella multitud y para usted y para mí de las maravillas que Dios hace. Cuán importante es que nosotros demos gloria a nuestro Dios y demos testimonio de las cosas que el Señor hace con nosotros. Es necesario, es menester que digamos, que hablemos, que compartamos con otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Fue lo mismo que el Señor le dijo a aquel joven gadareno. Él quería ir con Jesús y dijo: no,
Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice la escritura ahí en el versículo 48. Y él le dijo, al estar ella ahí postrada delante de él, temblando, y les declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, aun siendo una mujer inmunda, impura, pero reconociendo su necesidad, que iba más allá, que buscaba ayuda donde nadie le podía ayudar, donde ya había gastado todo cuanto ella tenía y le iba peor. Dice la palabra del Señor que cuando ella no fue oculta delante de Jesús, cuando él decía, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí, ella contó, dice que vino a sus pies. Qué importante venir a los pies de Jesús en medio de nuestra necesidad y declarar, como lo hizo esta mujer, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Tal vez cuando estaba ahí les declaró, yo había oído hablar de Jesús. Yo tenía esta enfermedad de flujo de sangre por 12 años y fui con muchos médicos y gasté todo mi dinero y las cosas iban de peor en peor. Entonces, cuando oí que Jesús iba pasando por aquí, en medio de una multitud, dije y pensé, si tocare al menos su manto, seré sana. Y al tocar, es por eso que yo me acerqué en medio de mi necesidad, en medio de mi debilidad. Me acerqué y es por eso que toqué el manto del Señor y al instante fui sanada. Sentí la sanidad en mi cuerpo. Dice la palabra, el versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántos de los que estamos ahorita aquí necesitamos tocar el borde del manto de Jesús en nuestras necesidades? Qué importante es que nos acerquemos en fe, porque seguramente si yo le pregunto a usted si ha oído hablar de Jesús, seguramente si ha escuchado hablar de Jesús, pero es necesario acercarnos en fe. Es necesario quitar todo prejuicio. Esta mujer era considerada como inmunda. Esta mujer tuvo el valor, se atrevió a tocar el manto de Jesús, porque este borde que usted ve aquí era parte de todo este manto, y se atrevió. Jesús quiere que usted y yo nos atrevamos y nos acerquemos en fe y oremos en fe, que pensemos en fe. ¿Qué oímos usted y yo hoy en nuestros días de pandemia? ¿De qué se llenan nuestros ojos, hermanos y amigos? ¿De qué se llenan nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vista? ¿De qué la estamos llenando? Yo quiero compartir, ya para terminar, mis amados hermanos y amigos, yo quiero compartirle ahí, gloria a Dios, que vaya conmigo, por favor. Gloria a Jesús. En el libro de Números, y habla acerca algo, hermanos y amigos, Números capítulo 15, del versículo 37 al 41. Voy a dar lectura a estos versículos, mis amados y amigos. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles
que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Vemos, hermanos y amigos, unas instrucciones aquí que Dios le da a Moisés, que sobre sus vestidos que usaban en aquel tiempo, en sus franjas, pusieran cordón azul sobre sus vestidos, y al ver aquel bordes y aquel cordón azul, era para que recordara al pueblo de Dios los mandamientos de Dios, recordaran su palabra y la pusieran por obra, y no miraran su corazón, no anduviesen conforme el corazón de ellos mismos, ni conforme su vista. Pues la palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, y no por vista. Amados hermanos, Dios demanda que nosotros nos acordemos de su palabra, que la pongamos por obra. Si en estos tiempos esta palabra la tomáramos, cuando usted y yo veamos un color azul, acordémonos quién es nuestro Dios, pero también que Él quiere que pongamos por obra su palabra, sus mandamientos, pero también que nos guardemos, que vivamos una vida en santidad, porque ciertamente hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles donde las iglesias están cerradas, donde acaban de dar noticia que ya las van a abrir, pero ponen requisitos, no niños, no adultos de 60 años para arriba, un 20% solamente del porcentaje total de la iglesia. Así que, mis amados, acerquémonos. Cuán importante es que nosotros nos acerquemos para tocar el borde del manto de Jesús en cualquier necesidad que estemos pasando. Reconozcamos que solamente Él es el único que nos puede ayudar, como lo hizo esta mujer, la del flujo de sangre, cuando había oído hablar de Jesús. Gracias a Dios que nos ha dado la bendición a usted y a mí de oír hablar de Jesús. Yo le invito en esta hora, mis amados hermanos y amigos, que meditemos en nuestro corazón. Tal vez estés pasando por un tiempo de enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas con esa enfermedad, y has gastado mucho y tal vez las cosas no han favorecido, han estado peor, como le pasó a esta mujer, o cómo está nuestra vida delante de Dios. Pero hoy quiero decirte que Jesús está aquí, que Jesús está aquí para ayudarte, para levantarte, para sanarte. ¿Cuántos queremos en fe acercarnos en esta mañana a Él y tocar su manto? Ya sea por salvación, o por sanidad, o por cualquier otra situación que estés pasando. Yo te invito, amado hermano y amigo,
que oremos juntos y nos acerquemos en fe para tocar el manto de Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos juntos a Dios y acerquémonos a Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Agradecemos tu gracia, tu bondad, mi Dios, tu amor maravilloso, Señor, para con nosotros, que nos das la bendición de escuchar tu bendita palabra. Tu palabra, Dios, que nos habla, Señor, nuestro corazón. Tu palabra, Dios, que nos da la respuesta, que es Jesucristo, a cualquier necesidad. Pero también tu palabra, Señor, que nos confronta, donde al recordar los vestidos de aquellos hombres en aquel tiempo, el borde y el cordón azul, lo que significa, Señor, que tu palabra, el color azul, tu palabra, Dios, el guardar tu palabra, el vivir una vida en santidad, Señor, como tú eres santo, Señor, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y permítenos en esta mañana acercarnos a Jesús, acercarnos a tocar el manto de Jesús, el borde del manto de Jesús, aunque sea la orilla, aunque sea el fleco, aquel que está enfermo. Acércate en fe, acércate a Jesús y toca su manto y di como aquella mujer dijo: si tan solamente tocara el manto de Jesús, seré sana, seré salva. Hoy tú puedes tocar el manto de Jesús por fe y ser salvo. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, por su palabra, Señor, que fortalece nuestra vida, porque su palabra es medicina, Señor, a nuestro cuerpo, porque su palabra produce fe en nuestra vida, Señor, y nos habla que no debemos andar por la vista, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque en ti encontramos sanidad y salvación, como lo encontró esta mujer. Y ahora podemos regresar en paz, como lo dijiste: ve en paz, tu fe te ha salvado, y vete en paz. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que nos ha dado de poder meditar en esta mañana en su palabra, pues su palabra no volverá vacía. Dios siga bendiciendo su vida y la de su familia, y pronto esperemos noticias de los horarios de servicios, ya que han dado un horario de servicio solamente de lunes a viernes. De lunes a viernes estarán abiertas iglesias solamente con el 20% de su capacidad en asistencia. Ponen no niños, no adultos de 60 años, como les decía, pero igual los que se queden en casa seguiremos transmitiendo con la ayuda y el favor de Dios, para la honra y la gloria de Él. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Dios siga haciendo maravillas en nuestras vidas. Bendiciones y hasta la próxima. Amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto,
Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús.